Buenas noches y bienvenidos un día más a América en Directo, amigos, el programa sobre todo que hace ese informe semanal de todo lo que está pasando en toda Hispanoamérica y también en los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy vamos a hacer un rápido repaso de lo que está pasando en el Cono Sur con Milei. Atención, Milei ha dicho basta a la casta, y también ese super martes donde Donald Trump y el señor Biden pues directamente han allanado ya el camino hacia la Casa Blanca. Y como no, hablaremos también de lo que está pasando en México, en Cuba, y veremos a Petro, ese hombre que se creía que estaba iluminado y lo único que le pasaba es que tenía una copa de más. Con nosotros está el embajador, el señor Cárdenas. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Jesús. Encantado de estar aquí contigo. Aquí. Igualmente. Y vamos directamente con Milei, porque más vale pues una imagen que 1000 palabras. Milei en estado puro, acabando con la casta marxista, leninista en Argentina. Escúchenlo. Para profundizar en nuestra misión de terminar con los privilegios de la política y sus amigos, estamos enviando al Congreso un paquete de leyes anticasta, del cual quiero compartir con ustedes algunos de sus componentes. Eliminaremos las jubilaciones de privilegios para presidente y vicepresidente. Obligaremos a los sindicatos a elegir sus autoridades a través de elecciones periódicas, libres y supervisadas por la justicia electoral, que limitará los mandatos de esas autoridades a 4 años y establecerá un tope de una sola reelección posible. Los convenios colectivos específicos que realicen en la asociación libre los trabajadores de una empresa o grupo de empresas primarán sobre los convenios colectivos del sector. Vamos a terminar con esa locura de imponerle a la gente las condiciones laborales que define atrás de un escritorio un señor que no trabaja hace 30 años. Las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse como candidatos en elecciones nacionales. Todo exfuncionario público con condena firme en segunda instancia por delitos de corrupción perderá automáticamente cualquier beneficio que tenga por haber sido funcionario. Reduciremos drásticamente la cantidad de contratos para asesores de los diputados y senadores de la Nación. Ha sido una práctica común de la política que los representantes del pueblo armen pymes de 30 o 40 asesores cada uno, dilapidando los recursos de los argentinos. Se descontará la jornada del sueldo a los empleados del Estado que no vayan a trabajar por motivo de paro. Y a su vez, eliminaremos el financiamiento público de los partidos políticos. Cada partido tendrá que financiarse con aportes voluntarios de donantes o afiliados propios. Todos los economistas serios del mundo, salvo algunos perros falderos de la política argentina, coinciden que financiar el tesoro con dinero emitido por el Banco Central genera inflación. Esto no es opinable. Financiar al tesoro con emisión está simplemente mal, técnica y moralmente mal. Esto es así porque genera inflación y porque licúa la capacidad de compra de todos los argentinos. ¿Y para qué? Para poner plata en la mano de la política, que no la usan para otra cosa que su provecho personal. Sin embargo, en Argentina lo hemos hecho una y otra vez, y como resultado somos uno de los países que más inflación ha tenido en la historia moderna. Con nosotros se acaba. Vamos a enviar un proyecto al Congreso para... Pues ahí tenemos, es un pequeño resumen de todo de ese discurso excepcional que dio Milei, donde, pues bueno, yo creo que lo que tendría que hacerse en países también como en España. ¿Por qué? Porque tenemos una casta política y un granero de garrapatas que está chupando todos los recursos del país. ¿Para qué? ¿Para que el país sea más rico? No. Para que el país sea más pobre. Es que es el colmo. O sea, los que nunca trabajan, los que siempre están protestando, viviendo a costa del trabajo de los demás. Pues oiga, no, vivan ustedes a costa de su trabajo. Dejen de chuparnos como garrapatas. Para hablar de este tema tenemos a nuestra querida Azabache. Buenas noches, Azabache, ¿cómo estás? Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Reciban un abrazo enorme desde el Cono Sur. Otro gran abrazo para ti. Bueno, el discurso de Milei yo creo que fue histórico directamente. O sea, está cogiendo al marxismo, le está dando, porque a los marxistas no hay que dejarles ni respirar, porque es la ideología del mal, y contra el mal hay que luchar 24 horas, 7 días a la semana y 365 días al año.
Así es, siempre digo una frase, si los buenos no hacen nada, los malos avanzan sin tregua, y aquí tenemos uno de los buenos. Recuerdas que te comenté la vez pasada que yo veo a Milei como un gran referente de la libertad, no solamente con capacidad, conocimiento, coraje y aquellas razones que te digo que son poderosas porque se planta donde sea y no lo mueven una letra de sus convicciones. De verdad que estoy muy contenta, estoy viendo historia y me siento muy feliz. Te diría que no fue solo un discurso, fue un rugido de un león, avisándole a las hienas que las cosas se pondrán en orden con las facultades que le permite, por supuesto, la ley. Él siempre remarca y subraya todo dentro de la ley, nada fuera de la ley. El financiamiento público de los partidos políticos, uno de los puntos que tocó, es algo muy confuso, porque no solo en Argentina, sino en varios países de la región, naturalizan que los partidos deben ser financiados con fondos públicos, imagen que con cierta cantidad de votos y afiliados reciben un acceso al financiamiento con un gran número de afiliados que no tienen ni los votos ni un verdadero peso político con ideas y propuestas. Entonces termina la gente financiando esos partidos políticos que ni siquiera son aliados a las ideas de nosotros y realmente con la nuestra, como decimos nosotros, a través de los impuestos. Es decir, que con nuestros impuestos se terminan financiando ideas y propuestas que muy probablemente no coincidan con quienes pagan los impuestos. Ese mecanismo al que nos mal acostumbraron terminan generando que hacer de un partido político conseguir fondos públicos siendo un negocio muy rentable, y entonces se hacen esas cajas oscuras de corrupción, cuando en realidad debería ser el esfuerzo y la inversión de los interesados. Fíjate una cosa, que eso no lo sabe mucha gente en el mundo: Milei creó su partido político y se financió su campaña política con la de él. O sea, él no recibió ayuda del Estado para su partido político ni su financiamiento. Por eso hay que predicar con el ejemplo como lo está haciendo él. Número 2, muchos de los poderosos sindicatos que han transformado su objetivo de proteger al trabajador y ayudar y generar espacios sanos laborales para convertirse en una herramienta de extorsión que puede literalmente hacer quebrar una empresa. Además, la gente que dirige esos sindicatos está sentado ahí desde hace más de 30 años, más de 40 años, y realmente están multimillonarios. O sea que también se han enquistado en el poder. Sí. Había un tipo que era el presidente del sindicato de estudiantes y estaba a punto de jubilarse directamente. Le tenían de presidente del sindicato de estudiantes. Los comunistas hasta ese punto llegan, ¿no? O sea, en vez de, si hay un presidente de estudiantes, tiene que ser un chico joven, ¿no? No, pues era casi una persona a punto de jubilarse. Pero es que ni siquiera tienen sentido republicano, no van a elecciones, o sea, y manejan todo desde ahí. O sea, hay muchas cajas de corrupción de los sindicatos, por eso que los sindicatos aquí están así como gatos boca arriba, porque Milei va contra todo eso y lo expone públicamente, que vuelvo y repito, para mí el gran poder es la comunicación. El otro punto que me parece importante, que dice eliminar las jubilaciones de privilegio. Yo no sé si se acuerdan que yo subrayé en algún momento dado que muchos medios de comunicación hablaban de que Milei quería exterminar las jubilaciones, y no era así. Esa palabrita tan importante que es privilegio no la ponían, pero a propósito, y realmente él está predicando con el ejemplo cuando dice vamos a eliminar las jubilaciones de privilegio a la presidencia y la vicepresidencia. De hecho, que Cristina Fernández de Kirchner tiene de jubilaciones de privilegios sumas multimillonarias que ascienden a 14 millones de pesos, que serían como 14.000 dólares, que sería, oigan esto, 90 veces más que la jubilación mínima. Una locura. Después hay otro cuarto punto, que son los funcionarios condenados a la corrupción perderán sus beneficios y no podrán ejercer más cargos públicos. Yo jamás en mi vida he oído a un presidente decir eso y me emociona. Y por último, que no es menor, quiere que la emisión del dinero inorgánico que genera la inflación, que afecta y empobrece a toda la nación y los ciudadanos, sea considerado
crimen de lesa humanidad. Esto es una maravilla. Esto, de verdad te digo, yo vi el discurso completo y no sé, sentía que estaba jugando el Mundial de Fútbol, porque era él con todo el pensamiento de los ciudadanos de bien contra toda la casta política. Pues la verdad que Azabache fue un discurso histórico que en muchos sitios se tiene que copiar, y en definitiva creo que es un punto de partida muy importante para acabar con ese horror que vivió Argentina en los últimos años, ¿no? Pero totalmente. Recuerda que el socialismo del siglo XXI es un virus letal, y yo siento que Milei viene a ser ese antibiótico recontra mega poderoso que se les infiltró y lo está de verdad atacando con las mismas leyes en la mano, porque lo que ha hecho este socialismo es implantar modelos de hambre, miseria y muerte que se replican en los demás países. Fíjate que ellos utilizan la idiosincrasia de cada país para meterse. Por eso que las historias no son iguales, pero sí muy parecidas cuando destruyen las instituciones desde adentro. Es un ejemplo a seguir, y yo de verdad, mucha gente me dice, Azabache, yo quiero un Milei para mi país, y yo les digo, tenemos que ser millones de Mileis en los diferentes países que de verdad defendamos la libertad. Pues Azabache, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directo, y yo siempre quiero que te despidas con ese grito de guerra tan especial que tú tienes. Claro que sí, recuerden esto, no existen barreras, ni cerraduras, ni cerrojo para imponer la libertad de nuestra mente. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! Pues viva la libertad, Azabache, un fuerte abrazo muy grande, cuídate mucho. Gracias. Y efectivamente, amigos, es que en todos los países, y por ejemplo, aquí en España, lo que tendrían que hacer el presidente de turno, si no hay causa justificada y endeuda el país hasta límites insospechados, directamente que sea condenado por delito de lesa humanidad. Porque eso condena, señor Cárdenas, a una pobreza cada vez más extrema. O sea, no solo nos genera una deuda, sino que nos genera una inflación que al final nos deja más pobres. Y él se va tranquilamente a su casa, como luego el presidente de Argentina, el Fernández, aquí viviendo en Madrid, como un marqués, mientras que el país está arruinado. Escuchar a Azabache, ¿no?, me permite recordar aquel que vino desde Venezuela con el discurso de la casta. ¿Te acuerdas? Los líderes de Podemos, todo ese grupo de líderes que habían estado influyendo en Hugo Chávez y mimetizándose con el socialismo del siglo XXI. Y lo primero que hizo fue comprarse un casoplón en la sierra madrileña. O sea, el que venía con el discurso de la casta, bueno, pues hizo todo lo contrario a lo que está planteando Milei en Argentina. Yo creo que es impresionante una línea de acción contra ese marxismo anacrónico que está aprovechándose de la bondad, qué sé yo, de nuestros pueblos, ¿no? Pueblos jóvenes en donde hay un caldo de cultivo para que esos discursos completamente populistas, ¿no?, calen, pero también cala el de Milei. Y Milei cala porque les demuestra de una manera muy contundente cuál es la realidad de los pueblos, ¿no? Pues Milei dijo una cosa muy importante, a ver si se toma nota aquí también. Dice: Argentina, Milei anuncia el fin de las subvenciones a los partidos políticos, que cunda el ejemplo. Señor Cárdenas, lógicamente los partidos políticos tendrían que financiarse con las aportaciones de sus afiliados. ¿Por qué tengo que estar yo pagando impuestos para pagar, por ejemplo, a un partido como Junts o un partido proetarra? O sea, que se financien con su dinero, que vivan de su dinero y que, lógicamente, no nos metan mal las manos en los bolsillos a los trabajadores. Milei ha dicho que eso se ha acabado en Argentina. Es una de las razones que da lugar a negociados indebidos, a trapisondas, a
a vivir del cuento, claro. Porque hay muchos que viven del cuento, ¿no? Y saben que tienen la garantía de obtener unas partidas presupuestarias que le van a permitir a ese partido flotar en un determinado escenario político, ¿no? Bueno, pues ahí otro acierto de Milei. Tendrá que hacerse un récord de la cantidad de cosas que dijo completamente lógicas, ¿no? No tiene sentido. Si tú tienes un partido político, tienes seguidores que creen en ti, bueno, que ellos junto contigo hagan su esfuerzo y paguen y mantengan ese partido que va a ser el canal para hacer valer sus ideas, ¿no? Pero no tiene por qué ser el papá Estado el que te abrigue y te proteja cuando en muchos casos son ideas absolutamente desquiciadas y peregrinas, ¿no? Exactamente. Pues amigos, vamos de Argentina, nos vamos a Estados Unidos. Atención, el famoso supermartes. Biden y Trump arrasan en el supermartes. Señor Cárdenas, el supermartes ha sido un día crucial para Trump, que directamente ya tiene el camino abierto a la Casa Blanca, y también para Biden. Bueno, ya las cartas están echadas, ¿no? Yo creo que va a ser el encontronazo de dos modelos, dos visiones de la vida política del pueblo americano. Y a Trump le han venido saliendo las cosas rodadas, va ganando elecciones una tras otra y luego decisiones que están saliendo a su favor y que están reconociendo su validez para ser el candidato del Partido Republicano. Había algún obstáculo con alguna decisión en Colorado. Bueno, pues todo eso se ha derribado y ya tiene la candidatura, tiene el camino expedito para enfrentar al actual presidente de los Estados Unidos. Pues amigos, vamos a conectar directamente, precisamente con Estados Unidos, con Maybor Petit, que está en Nueva York. Maybor, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia de Distrito TV desde acá, desde la Gran Manzana. Maybor, ayer fue un día a tope donde Trump directamente ya marcó las diferencias, ya tiene el camino expedito directamente a la Casa Blanca, y donde Biden también venció. Es curioso, ¿no?, que todavía los demócratas quieran poner a Biden, porque todo el mundo sabe que Biden al final no se va a presentar porque el hombre directamente no puede, ¿no? Mira, dos cosas muy importantes. Ayer en el supermartes, que es una de las primeras elecciones que marcan la pauta, porque había en juego más de 840 delegados, el expresidente Donald Trump se impuso de una manera abierta, lo que conllevó a que la señora Nikki Haley, que había ganado en los espacios donde los demócratas son gobierno, pues estaba prácticamente fuera, pues ella se fue de la carrera presidencial el día de hoy. Y eso deja el camino libre para el expresidente, a pesar de que su campaña ha señalado que van a seguir presentándose la candidatura y ese proceso en muchos de los estados que están todavía pendientes, pero el expresidente tiene un número acumulado de delegados que ya nadie le quita la nominación. Por el lado del presidente Joe Biden, aquí vale la pena destacar que no todas las elecciones que se han realizado desde el punto de vista del Partido Demócrata en las primarias tienen las mismas características que las del Partido Republicano. Por dos razones. En muchas de ellas los votos se envían por correo. No va la gente a votar como suele hacerlo el Partido Republicano, y hay ni siquiera un solo candidato que lo ponga. Estaba, y creo que nosotros conversamos sobre este tema, la señora Michelle Obama, que se estaba especulando que podía ser una candidata en vista de que el presidente Biden no tiene un problema, tiene muchos problemas, pero entre ellos hay dos informes contradictorios sobre su salud. Una que dice
que él no es apto y que no está en capacidad, y otra que dice que sí tiene capacidad. Pero el que firma, el que tiene capacidad, es el médico de Joe Biden. Y el otro lo firma un fiscal para evitar que sea juzgado ante los órganos de justicia. Y en paralelo no hay otro candidato. La fórmula se repite y la señora Michelle Obama, que era la que se estaba especulando que podía ser, aclaró ayer que no tenía la más mínima intención de presentarse a las elecciones, con lo cual pues queda claro que el grupo que está apoyando al presidente Biden va a seguir haciéndolo porque es una estructura de poder muy importante que tiene muchísimo dinero, y esto también hay que destacarlo. El presidente Biden no necesita ir a recolectar dinero, sino que lo tiene producto de los grandes inversores que están apoyando su campaña. Pero este señor, o sea, a ver, este señor no está en... Yo no quiero hacer sangre de una persona que está enferma, que está senil. Algunos comentarios que me han venido, incluso pues, hace sus propias necesidades. O sea, este hombre no puede ser presidente, no va a aguantar una campaña tan dura como la que hay, y además, lógicamente, en cualquier momento se puede caer del carro. No, el tema está, Jesús, es que hay que entender que el presidente Biden no va a hacer una campaña como sí la tiene que hacer el presidente Trump, porque hay grupos de poder, y esa es una candidatura, la de Joe Biden, que está representada por grupos de poder que no quieren perder el espacio de poder en la Casa Blanca, porque tienen compromisos y tienen planes y estrategias para cambiar la estructura económico, política y cultural de los Estados Unidos. Entonces, son dos cosas diferentes. Biden no va a hacer campaña, así como tampoco hizo en el 2020, que se la pasaba en el sótano de su casa jugando con los perros en Delaware. Aquí hay un hombre que va a hacer campaña, que tiene todo en contra, porque el sistema está en contra del expresidente Donald Trump y está apoyado por la clase media, la clase baja, latinos, negros, etcétera. Y uno que está en la Casa Blanca, que no requiere hacer campaña porque los grupos de poder, los grupos económicos le están apoyando. Y creo que en esencia nos vamos a presentarnos en un escenario en el mes de noviembre en el que esos grupos de poder, validando con medios de comunicación, porque ellos son los dueños de los medios de comunicación y tienen un control absoluto de lo que es el manejo de la opinión pública en los medios tradicionales, versus un expresidente Donald Trump que tiene todo el sistema en contra, pero que también tiene unos donantes y unos que lo están apoyando muy interesantes. Y con esto te traigo a colación que el día lunes hubo una reunión muy importante entre el dueño de X, de Space, que se llama Elon Musk, y el presidente o el expresidente Donald Trump. Ocurrió en Florida y hay una especie de backing, de apoyo al lo que representa la opción alternativa al modelo de la Agenda 2030 y de todo este desmontaje del sistema que se está llevando a cabo con la presidencia de Biden. No importa si él está enfermo, si no habla, si no puede hablar, ya tiene muchos problemas para caminar, para entender, nadie sabe lo que dice, pero eso no importa porque los grupos de poder requieren de un personaje de este calibre para poder seguir gobernando detrás de la cortina. Y eso es lo que tristemente está pasando aquí. Y hay, mira, muchos elementos, porque lo hemos visto en otros lugares, pero el sistema como tal está quebrado. Y hay una posibilidad de producir un cambio, y si hubiese un proceso claro, limpio, transparente, sin que en ello medie toda la participación que tienen las instituciones que están impulsadas por el Poder Ejecutivo para que se produzca una decisión, entonces los ciudadanos norteamericanos creo que en su gran mayoría escogerían al expresidente Donald Trump. De no presentarse eso, creo que estaríamos al frente de una debacle más del sistema, porque seguiría Joe Biden o en todo caso, y peor aún, Kamala Harris, que ella tampoco tiene la capacidad ni siquiera de hilar una frase sin que se equivoque o se muera de la risa por nervios. Entonces, estamos muy mal en materia de liderazgo. Exactamente, Maybor. Como siempre, un fuerte abrazo, Maybor, y gracias por estar aquí en América Directo. Un abrazo, Jesús, y a toda la audiencia.
Y lógicamente vamos a continuar con esta noticia que dice: Trump expresa su apoyo a los ataques del ejército israelí contra la franja de Gaza. Señor Cárdenas, usted que es embajador, Donald Trump no se anda con chiquitas, no se anda con dobleces, a lo mejor como la administración Biden. Está apoyando a Israel de todas. Sí, yo creo, es parte de la alianza histórica del gobierno, lo que ha sido la tradición de los gobiernos de los Estados Unidos con el Estado de Israel. Y pues en cierta medida ofrece a Netanyahu y al gobierno israelí, que ha estado pasando fatigas como consecuencia de esta durísima guerra en la que se ha enfrascado con Palestina, y por la que necesita apoyos como este. Hay que pensar en lo que puede ser el mediano plazo, no solo lo que está ocurriendo ahora sobre el terreno, sino que a mediano plazo pues va a haber un resultado, probablemente se buscarán arreglos, y qué importante para Netanyahu es contar con la aquiescencia del gobierno de los Estados Unidos. Pues amigos, nos vamos a ir unos instantes a publicidad, pero no se vayan, porque ¿saben ustedes cómo está Tabasco? La ciudad de López Obrador, de ese que le gustan los abrazos con los narcos. Pues atención, que es un auténtico escándalo, porque Tabasco, la tranquila patria chica de Obrador, está tomada por sus amigos los narcos y la violencia. Pero también vamos a hablar, amigos, de lo que está pasando en Venezuela. Ya hay día y hora para el pucherazo del señor Maduro. ¿Quién se imaginaba que un dictador como Maduro iba a hacer unas elecciones libres? Lo vamos a ver todo esto después de publicidad. No se me vayan. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staph Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Por qué llevar un cinturón tiene que ser algo incómodo? Al fin hay uno que se adapta siempre a nuestras necesidades. Les presentamos Shua Fit, el cinturón perfecto para cada ocasión. Diseñado especialmente para que los pantalones nunca queden demasiado sueltos o demasiado ajustados. Con Shua Fit no importará la talla porque tiene la medida exacta para usted. Shua Fit es un cinturón muy elegante que podrá usar con cualquier tipo de pantalón, equipado con un preciso sistema de sujeción ajustable y de rápida liberación. Así podrá apretarlo o aflojarlo según necesite para sentirse cómodo a cualquier hora del día. Fabricado con cuero de máxima calidad y una hebilla de metal reforzado, Shua Fit se adapta a cualquier estilo para que siempre esté impecable. Deje de estropear los cinturones nuevos abriéndole agujeros adicionales y que nunca nos hacen sentir tan cómodos como nos gustaría. Además, los cinturones convencionales se acaban gastando y perdiendo su forma de tanto abrocharlos. Como Shua Fit no tiene agujeros, ni se afloja ni pierde su forma. Ya no tendrá que preocuparse por si gana o pierde peso, porque Shua Fit es el cinturón que se adapta a usted.
Por eso, en cuanto lo pruebe, será el único que querrá utilizar. Apto para cinturas que van de los 70 a los 120 centímetros, por lo que prácticamente cualquiera puede usarlo. Y lo mejor de todo, ShuaFit es reversible para que pueda combinarlo fácilmente con cualquier estilo, manteniendo la elegancia cuando lo acompaña con un traje y la resistencia cuando lo usa mientras trabaja. No vuelva a sufrir porque le aprieta el cinturón cuando se sienta. ShuaFit se ajusta fácilmente y le permite mantenerse cómodo durante todo el día. Un cinturón de cuero convencional puede llegar a costarle hasta 100 euros, pero si llama ahora podrá hacerse con su ShuaFit por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisión. Pero espere, si se da prisa en llamar y es de las primeras 300 personas en hacer su pedido, podrá comprar este magnífico cinturón ahorrándose 10 euros respecto a su precio original. Así que no pierda más tiempo y haga cuanto antes su pedido. ¡Llame ya! Ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en América Directo. Y nos vamos directamente a México. Atención, ese México convulso del próximo dictadorzuelo, que es el señor López Obrador, este miembro del cártel de Puebla, que está destrozando el país, que está convirtiendo el país en uno de los más violentos del mundo, ha batido récords de muertes violentas durante su mandato y ahora pues lo que no se entiende es que los mexicanos quieran continuar pues con este tipo de políticas, con este tipo de ideología que solo traen ruina y miseria. Pero mira lo que dice López Obrador, de escándalo en escándalo, más de 1 millón de personas que no existen habrían estado cobrando pensiones de Estado. El gobierno de AMLO habría inflado el número de personas mayores de 65 años que cobran pensiones del Estado. ¿Quién se está quedando todo ese dinero? Al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le llueven últimamente los escándalos y aunque no se presentara a las próximas elecciones del 2 de junio, el legado que va a dejar a sus sucesores va a ser fino. Recordemos que recientemente López Obrador fue acusado de recibir financiación del grupo narco del Cártel de Sinaloa en su primera campaña presidencial en el año 2006. Y lo último que ha aparecido en los medios mexicanos ha sido un enorme caso de corrupción según el cual su gobierno había inflado el número de personas mayores de 65 años que cobran pensiones del Estado, con más de 1 millón, atención, más de 1 millón de personas cobrando pensiones que no existen. La pregunta que todos ustedes se están haciendo, y me hago yo también, y le voy a hacer al señor Cárdenas, ¿quién se está llevando el dinero? ¡Hazlo! López Obrador. Se lo está llevando Hernán Cortés, se lo están llevando los españoles. Te pedimos perdón porque robes tú el dinero de los mexicanos, también te pedimos perdón. Es que esto de chiste esta gentuza. 1 millón de fantasmas, ¿no? 1 millón de fantasmas cobrando una pensión. Imagínense la cantidad de dinero que hay ahí. Yo creo que qué triste y qué lamentable que el socialismo del siglo XXI que impulsó Chávez con Fidel Castro a sus espaldas haya traspasado las fronteras de tantos pueblos latinoamericanos y que haya alcanzado a este país tan grande, tan hermoso, tan rico, con tantos valores y con tanta gente virtuosa como es México, ¿no? Y ahora nos encontramos con una historia que lo que da es vergüenza. 1 millón de fantasmas. Y no solo el 1 millón de fantasmas, sino ya estuvimos aquí conversando de cómo se ha disparado la violencia, los crímenes por el narcotráfico. Creo recordar cuando estuvimos hablando, reseñamos una noticia en la que los agricultores de un pueblo muy humilde de México tuvieron que hacer justicia por sus propias manos porque estaban siendo sometidos a vacunas, ¿no?, de los narcotraficantes sin que para nada llegara el auxilio del Estado a librarlos de esa situación de represión y de indignidad, ¿no? Pues tenemos a don Hugo Hacha conectado en estos instantes. Don Hugo, ¿cómo está usted? Muy buenas, apreciado Jesús, siempre un placer. Bueno, ¿qué está pasando en México? Que hay 1 millón de personas cobrando unas pensiones que no tienen derecho.
Bueno, que no existen directamente, que se está quedando alguien el dinero. La seriedad de la situación se crea a partir de una consideración de naturaleza técnico-económica. Esta situación de naturaleza técnica-económica ha sido expuesta por el profesor Carlos Ursúa en un artículo que se llama Con el cartucho encendido, de la revista Nexos. El análisis no es un análisis de denuncia pura y simple, es un análisis económico-financiero. Se basa en los datos y cifras de la Comisión Nacional de Población. En México, de acuerdo a este análisis, deberían existir aproximadamente 10.8 millones de adultos mayores que calificarían. Sin embargo, hay una jugada doble. Por un lado, la Secretaría de Bienestar está otorgando pensiones a 11.4 millones de individuos y además se habría pedido un incremento de 17.280 millones de pesos mexicanos para el programa de asistencia para el adulto mayor. El rombo, el hueco que se deja financieramente estaría rondando los 50.000 millones de pesos. Entonces, no es una denuncia de interpretación. Es una aplicación de cifras de disponibilidad pública y de presupuestos que en este momento no encuentran una explicación lógica porque no se pueden apoyar en lo que te dice una entidad federal como es la Comisión Nacional de Población para justificar que 1 millón de personas, que a las claras no existen, tengan una asignación presupuestaria. La pregunta es, ¿a dónde se ha ido ese dinero? ¿A dónde se están destinando esos recursos? Pues efectivamente, ¿dónde está ese dinero? Y yo quiero también preguntarle al señor Hugo Hacha, además que él es un experto en crimen organizado, sobre esta noticia que dice que Tabasco, la tranquila patria chica de López Obrador, tomada por la violencia y el narco. Hasta hace 6 meses el estado de Tabasco, en el sureste de México y de donde es originario Andrés Manuel López Obrador, no salía en las noticias por motivos de inseguridad. El único motivo por el que solía aparecer en la prensa nacional era la construcción de una nueva refinería de Dos Bocas, uno de los proyectos emblemáticos del presidente. Desde diciembre hasta ahora el giro ha sido drástico y Tabasco, uno de los estados menos poblados del país, comienza a ser un reflejo de la violencia que sacude todo México. Los hechos se precipitaron el 23 de diciembre cuando tuvieron lugar 4 motines carcelarios en la capital estatal de Villahermosa, hecho que incluyeron tiroteos y quemas de vehículos durante la madrugada, donde hubo un terror incontrolado. Las cárceles en México suelen ser bases operativas para redes que practican la extorsión, así como otros delitos. En los primeros días de enero se reportó la desaparición de 8 mujeres colombianas que desempeñaban como trabajadoras sexuales y cuyo rastro se perdió mientras iban a animar una fiesta. ¿Qué está pasando en Tabasco? ¿Qué está pasando en México en general? Porque Tabasco decían que era una ciudad tranquila y de golpe y porrazo está tomada de nuevo por el narco, por la violencia, por la mafia en general, ¿no? Apreciado Jesús, lo que sucede en Tabasco es un reflejo de lo que ya viene sucediendo a lo largo y ancho de los Estados Unidos mexicanos, el nombre de la República de México. El crimen transnacional organizado ha evolucionado en tal medida de que hoy, y esto lo he dicho repetidas veces, no se conforma con existir a la sombra del Estado. Quiere hoy día tomar las riendas del Estado. Y Andrés Manuel López Obrador, no importa en qué lugar del espectro ideológico te encuentres, ha sido un gran facilitador de esta situación. La toma efectiva territorial de control social, inclusive de administración de justicia en algunos puntos del territorio mexicano, es una situación que el ciudadano enfrenta en el día a día. Esa entrega y esa sesión, que si puedes o quieres, la puedes localizar en aquel ya ahora mítico abrazos no balazos, ha sido la consecuencia de una política muy mal llevada y que no puede uno ahora, a partir de las investigaciones que han sido publicadas por, entre otros, el New York Times, empezar a preguntarse si no tenía algún otro trasfondo a partir de el ahora ya no disputado tema del aporte financiero del cártel de Sinaloa a la campaña del entonces candidato, como un trade-off que le ha entregado, vuelvo a reiterar, efectivamente amplias zonas de la República al crimen organizado. Pues don Hugo Hacha, como siempre, un placer tenerla aquí en América Directo. Reciba un gran abrazo. Un placer siempre. Y de México nos vamos a Venezuela y concretamente a esa noticia que dice que ya las elecciones presidenciales en Venezuela serán, atención, el 28 de julio. Bueno, teniendo aquí al embajador
don William Cárdenas, que es mejor para contarnos en qué consiste esta patochada que prepara Maduro, que son unas elecciones donde si no se presenta Corina Machado y no hay unas ciertas garantías, va a ser pues un pucherazo al estilo Maduro, ¿no? Bueno, yo creo que ya este es el resultado de los miedos de Nicolás Maduro. Hay tres factores que aterran al régimen chavista venezolano y particularmente aterran a Nicolás Maduro y que han conducido a este movimiento, ¿no? Las elecciones debían haber correspondido, deberían celebrarse en cualquier caso a finales de año, en diciembre, pero las ha adelantado casi 6 meses. Y los factores que alimentan ese miedo no son otros que, uno, un eventual triunfo electoral de Donald Trump en noviembre de este mismo año. 2, el respaldo aluvional en todos los pueblos y lugares de Venezuela y del exterior a una eventual candidatura de María Corina Machado. Y digo eventual porque ellos la han habilitado y Maduro no quiere para nada medirse con María Corina Machado. Y el tercer factor es que la Corte Penal Internacional le ha dado vía libre al fiscal Karim Khan para señalar a la cadena de mando a cuya cabeza se encuentra Nicolás Maduro Moro por la comisión de gravísimos crímenes de lesa humanidad. Voy a leer esa noticia precisamente porque dice que muertes en protestas, la investigación de la Corte Penal Internacional contra el gobierno de Venezuela por crímenes de lesa humanidad. Usted que está metido en esto de lleno, cuéntenos exactamente esto a dónde puede llevar al régimen de Maduro. Bueno, yo estuve el viernes, el 1 de marzo, estuve en La Haya, en la audiencia pública que se celebró en la sala de apelaciones y en la que se leyó la decisión, una sentencia de 140 páginas. 140 páginas en la que se rechazaron todos los argumentos que había presentado el gobierno de Venezuela para tratar de impedir que la investigación continuara. Bueno, lo cierto es que la sentencia simplemente le ha dado carta blanca al fiscal Karim Khan para que ya señale con nombre y apellidos a los responsables de esa política de Estado a través de la cual se han producido terribles crímenes de lesa humanidad, concretados en ataques generalizados y sistemáticos contra una parte de la población civil identificada como oposición política. Bueno, resulta que en la Corte Penal Internacional no se procesa al perpetrador material. En la Corte Penal Internacional se va a quienes han diseñado las estrategias y la política y las tácticas que han conducido a esos ataques que han generado tantas muertes, asesinatos, detenciones arbitrarias, violaciones, torturas, exterminio, todo desplazamiento forzado. Si no entiende cómo de Venezuela han salido 8,5 millones de personas, el 25% de la población, sin que haya habido un terremoto, un tsunami, un cataclismo o una guerra. Ha ocurrido por la acción del crimen de lesa humanidad que se ha cometido por los altos jerarcas, desde las más altas esferas del poder, por razones políticas y con fines políticos, mantenerse en el poder. Entonces, yo creo que ya el camino se le hace muy estrecho porque en la Corte Penal Internacional el artículo 27 de la Corte impide que un jefe de Estado en activo pueda eludir la acción de la justicia. O sea que yo creo que Karim Khan lo tiene ya focalizado y seguramente en un tiempo que no debe ser muy prolongado, vamos a tener la imputación, la formulación de cargos contra Nicolás Maduro. Eso le ha obligado a huir hacia adelante
¿no? Y anunciar estas elecciones el 28 de julio. Pues amigos, a ver si esa imputación sale adelante y por lo menos es condenado en esa Corte Internacional y sobre todo que quede claro quién es amigo de Maduro. Sería pues un criminal internacional que ha ido contra los derechos humanos. Lo digo por ese que es el embajador de Maduro, el señor Zapatero, o ese que es el abogado de Maduro, el señor Garzón, o ese que es una franquicia de Maduro, los comunistas de España, y a decirlo también el señor Sánchez, que ya no es que sea una franquicia de Maduro, sino del cártel de Puebla. Vamos a continuar, amigos. Quiero agregarte en relación a esto algo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Resulta que han creado una nueva cárcel en Venezuela, muy cerca de Caracas, que la llaman el Rodeo número 1. A esa cárcel han llevado alrededor de 42 presos civiles y militares. Los mantienen encapuchados, llevan a las visitas, no les permiten, tienen que ir encapuchados, los conducen por los pasillos para poder ver a los prisioneros. Los prisioneros en celdas de 2 metros por 2 metros, sin agua, con una situación de hacinamiento total, ¿no? Eso ya se está informando a la Corte Penal Internacional para que tomen debida nota de lo que está pasando. Pues nos vamos a Colombia. Atención, el país más letal de América para los defensores de los derechos humanos. Colombia es el país más mortífero de América para aquellos que quieren defender los derechos humanos. Así lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo viene alertando desde hace años. Y un nuevo informe publicado este martes revela que este hecho no cambió en el año 2023. La CIDH verificó 126 asesinatos a defensores de derechos humanos en toda Hispanoamérica en 2023. 70 de ellos, atención, ocurrieron en la Colombia de Petro. Más del 55% de los casos. Brasil quedó en segundo lugar con un 21% de homicidios. Detrás de los datos se esconde una razón clara por la que el país andino es tan letal para los defensores de los derechos humanos. La coca. Efectivamente, o sea, la coca y Petro. Por supuesto. O sea, es que, claro, hablar de coca es hablar de Petro y viceversa, ¿no? Mira, hace un momento estábamos hablando de las cosas que pasaban en México, ¿no? Y lo que ha ocurrido con la transnacional del crimen, ¿no? Cómo los carteles de la droga de Sinaloa y los carteles, esos carteles tan fuertes y poderosos, se instalaron en Colombia. Ese cártel de Puebla. Bueno, el de Puebla, eso ya es. Pero se instalaron en Venezuela y ahora te das cuenta cómo el mundo del crimen transnacional ha crecido y ha crecido a unos niveles en los que ya toman decisiones, tratan de tomar el poder. En Ecuador han creado recientemente una situación terrible. En Haití se fugaron unos presos y amenazan con la estabilidad del gobierno. Y en Venezuela, una transnacional del crimen organizado que se llama el Tren de Aragua comete crímenes en otros países contra opositores venezolanos. Acaban de matar a un militar, un oficial venezolano, lo acaban de matar en Chile. Y tienen, bueno, pues esa franquicia porque se entienden, entre criminales se entienden con el gobierno de Maduro, porque es un régimen criminal, una organización criminal, ¿no? Estamos hablando de Petro. Y los han llevado a los Estados Unidos. Y Petro, por supuesto, es lo mismo, ¿no? O sea, viven en el mismo mundo, ¿no? Pues vamos a escuchar a Petro, amigos. Vamos a escuchar a Petro y si ustedes tienen alguna duda de lo que dice, ahora se lo traducimos. Escúchenlo. A partir del año 93, cuando caía el muro de Berlín y la ilusión de la Unión Soviética, una derrota del movimiento obrero a escala universal. Pues si a alguno le quedaba alguna duda, este hombre es un comunista trasnochado directamente que defiende esa ideología que ha asesinado a 150 millones de personas. Está defendiendo el bloque comunista y decía que la caída del muro de Berlín, que no dejaba salir a los del Berlín Oriental, que no dejaban ni siquiera moverse, eso fue pues casi un golpe contra el mundo obrero.
cuando fue todo lo contrario, porque los obreros que vivían allí vivían en la auténtica miseria. A partir de ahí es cuando han empezado a vivir mejor. Es la ensoñación de este discurso comunista trasnochado en el que nuestros pueblos latinoamericanos han convivido. Se ha permitido mantener en Cuba ese flagelo y qué daño le hizo, ¿no? Cuando Fidel Castro se aprovechó de las debilidades de Hugo Chávez para extender con los petrodólares venezolanos, extender una auténtica peste por todo el territorio, ¿no? Americano, con el socialismo del siglo XXI. Yo creo que menos mal que existen Milei y que pronto tendremos a una María Corina Machado. Entre el sur y el norte de Sudamérica vamos a tener dos movimientos importantes para luchar contra este flagelo, ¿no? Pues amigos, si a alguien le queda alguna duda de lo que significa el socialismo del siglo XXI, el marxismo de toda la vida, el comunismo, esa ideología genocida, yo quiero hacerles a ustedes ver pues cómo se vive en Cuba. Y para ello, lo mejor es que viajemos a La Habana y vean, amigos, cómo era hace 60 años la perla del Caribe, que tenía un nivel de vida por encima de España y de Italia, y cómo es ahora. Vean, amigos, lo que es el comunismo con sus propios ojos. Así no vendrá nadie a engañarles. Así no vendrá un Zapatero, así no vendrá un Sánchez, así no vendrá un Maduro, así no vendrá nadie a engañarles. ¿Por qué? Porque si ustedes saben la verdad, lógicamente son libres. Véanlo. Pero La Habana de verdad, no La Habana que ve el turista. De los viejitos tirados en las calles y los otros que tienen que ponerse a inventar. De las paradas llenas de gente porque no hay transporte y todo el mundo llega tarde a los trabajos y a las escuelas. De las colas interminables de todas las tiendas y otras muchas más colas para poder comprar combustible. Así está La Habana de verdad. La del cubano a pie que tiene que buscar hasta comida en la basura para poder comer. Así están todas las paradas. Mira esta como está también, llena de gente. Sabrá Dios cuánto tiempo llevará la gente ahí esperando, 2, 3, 4, hasta 5 horas para poder coger una guagua. Así es que pasa, porque si no, está jodido. Pero eso, en todos los lugares todos somos Fidel. Todos somos Fidel y los lugares vacíos y no hay que comer. Pero también sigue el comunista que sigue defendiendo lo indefendible. Así están las calles. Que ya el cubano no sabe qué inventar. Lo más triste de todo sería caminar y encontrarte con cosas así. Que venga un señor y una señora a revisar en la basura para ver qué puede encontrar, para ver qué puede comer. Hasta ese punto hemos llegado, a comer de la basura. Y no es la primera vez que pasa, pasa muchísimo. Esa es la realidad que no se cuenta afuera. Así está La Habana de verdad. Pues así está, esa es La Habana. Yo estaba en La Habana, amigos, y veían ustedes que parecía que era una ciudad que la habían bombardeado directamente. Claro. Es verdad que si ustedes se van a los resorts, pues son resorts de lujo, donde tienen todo incluido y viven muy bien. Pero cuando salen de esa realidad ficticia para el pueblo cubano y van a ver cómo vive el pueblo cubano, pues lógicamente ven esa realidad, que es muchísimo peor. Es muchísimo peor, porque con los sueldos que tienen, no tienen ni para 3 días para comer. Las cosas allí no son para nada baratas. Y es que encima, te vienen a decir que es que no, que es Estados Unidos, no, es que si la abuela fuma, no, hombre. Esto es el comunismo en grado sumo. Señor Cárdenas, me quedan 30 segundos, se hace usted muy rápido. Yo creo que esas imágenes de La Habana dejan las cosas muy claras. Te felicito porque a veces una imagen vale más que 1000 palabras. Pues señor Cárdenas, como siempre, un placer tenerla aquí, nuestro querido embajador Cárdenas. Muchas gracias. Y a ver si tiene mucha suerte con ese juicio de la Corte Penal Internacional contra el señor Maduro. Que así sea. Y a todos ustedes, amigos, a todos los que nos están viendo, en la España del norte y en la España del hemisferio sur, a los hermanos de Hispanoamérica también, desde aquí un fuerte abrazo, porque hoy es el primer programa que empezamos a emitir en TV Libertad. Hasta la próxima semana, que vendremos con más información y todavía mejor.